Recientemente Kuwait dijo que no estaba de acuerdo con la tesis del presidente Maduro de una reunión de la OPEP y aparentemente dio una explicación por la cercanía de Venezuela con Irán y un alejamiento de Arabia Saudita. Pero el año pasado ustedes decían que muchos analistas que el petróleo iba a subir. ¿Qué pasó después del No, yo 2014? también lo decía, lo admito, culpable. Es que todo el planeta lo decía. Había un augurio de que el precio se iba a recuperar básicamente por la tesis de la OPEP de que el crudo no convencional, la lutita norteamericana, no era rentable a precio por Cara, debajo de perdón. $70 el barril. Al bajar a 50, 60, mucha producción salía del mercado, se esperaba una salida entre 500 y 800 mil barriles a la calle, fuera, no tenían vida y el precio se iba a recuperar. Pero ha ocurrido todo lo contrario. Hoy Estados Unidos produce 1 millón de barriles más que el año pasado. Es una tragedia para el mercado petrolero, pero lamentablemente las noticias de China son peores este año que las del año pasado y todo indica que China va a comprar posiblemente 1 millón de barriles menos el próximo año. Y las de Irán son buenas porque ya ahora puede explorar y Entonces, explotar. eso vamos a lo geoeconómico y ahora resulta que desde el punto de vista geopolítico se convierte Irán en el nuevo mejor amigo de los Estados Unidos y entonces le dice al mundo de producir 2.8 millones de barriles diarios, va a producir ahora 4 millones en un plazo que puede ser 2 o 3 años con un promedio de 600, 800 mil barriles por día. Pero no solamente es eso, adicionalmente es el Kurdistán iraquí, que se convierte en la octava petrolera del planeta. Es Libia que regresa a producir más petróleo Claro, es un factor muy importante. al mercado, pero también está Asia Central tirando tuberías hacia China. Y hablo de Kazajstán, hablo de Uzbekistán, hablo de Turkmenistán, con todo el gas, y Azerbaiyán, el mar Caspio llevando petróleo, y hablo de África. Además se abren ya los oleoductos Sí. Rusia-China directamente. Es correcto, Rusia acaba de inaugurar el ESPO. Pero Ucrania, ¿qué cuenta ahí entonces? Porque Ucrania cierra el petróleo para Europa. Bueno, pero es que la decisión de Rusia de hacer su esfuerzo, de girar hacia China, tiene que ver con esa decisión de Europa Occidental de comenzar a buscar su independencia del petróleo y el gas ruso como consecuencia de las sanciones y el conflicto por la anexión teóricamente ilegal de Crimea y el apoyo ruso a la milicia prorrusa en el este de Ucrania. Y acuérdate que Ucrania es una encrucijada por donde pasa aproximadamente 40% del gas y petróleo que alimenta a Europa, y de allí que muchos digan que Europa es un rehén energético de Rusia. Por eso la política distinta de Estados Unidos con las sanciones de Europa más suaves para evitar esta ruptura. Pues claro, por supuesto. Ahora, el tema se complica mucho para Venezuela. ¿Por qué razón? Porque la lucha es por China. La lucha es por Asia-Pacífico porque es en China donde se espera que se concentre el 75% del crecimiento de la demanda petrolera mundial en los próximos años. Entonces, las monarquías del Golfo, lo que se llama el Consejo de Cooperación del Golfo, donde está Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos, Bahrein, el mismo Omán, que no es miembro de la OPEP, pero sí del Consejo de Cooperación del Golfo, la decisión de ellos ha sido ¿cuál? Tumbar el precio del petróleo, dejar que el precio del petróleo caiga, inclusive bombeando más petróleo con un solo objetivo, Julio César: no defender precio, defender mercado. Y defender mercado que ellos consideran su nuevo mercado objetivo, que es Asia-Pacífico, porque Estados Unidos dejó de comprar petróleo en el Medio Oriente y dejó de comprar petróleo en África. Hace 5 años atrás compraba 1 millón de barriles diarios en Nigeria, ya no compra petróleo Estados Unidos, y todo ese petróleo del Golfo de Guinea, que va en esa franja de Senegal. Que se han vuelto potencia, Guinea Ecuatorial, lo mismo que Angola. Así es, Angola, Nigeria, se han convertido en potencias petroleras. Ese petróleo que va, entonces, de toda esa franja, que es el Golfo de Guinea, de Senegal hasta Angola, está enviando petróleo a China. Pero por el lado este de África también está la cuenca de Tanzania y Zanzíbar, Kenia, enviando petróleo a China, Sudán también llevando petróleo a China, y todo ese petróleo que va a China desde África, que va desde Asia Central, que va desde Rusia, compite con el petróleo que se produce en el Golfo Pérsico por parte de la monarquía. La estrategia es una sola: tumbar los precios del petróleo para derrotar ¿a quién? A mis rivales energéticos, pero también a mis rivales geopolíticos. En el fondo, Arabia Saudita lo que está golpeando a Irán, que es su contraparte en Siria, y a Rusia en Siria y en Yemen. Y a Rusia, es correcto, a Irán, porque es el líder del paralelepípedo chiita del Medio Oriente, que realmente el tema con Irán es muy interesante. Ha cambiado últimamente. Y es muy interesante. Yo tengo la percepción de que Arabia Saudita no le teme al arma nuclear de Irán, porque también la puede adquirir por otras vías, por otro mecanismo, y defenderse. Lo que le teme es que Irán se convierta en una potencia regional. Que con Saddam Hussein quiso hacerlo y ahí lo frenaron. Así es, que se convierta Irán en una potencia regional con salida. Cuidado,
salida al Mediterráneo, Claro. salida al Mar Arábigo. Entonces, el tema es complicado porque ahora, de alguna manera, se piensa que Irán, a través de actores interpuestos, controla 4 capitales árabes del Medio Oriente. Claro. Irak, Teherán. ¿verdad? Beirut, a través de la Claro, milicia Hezbollah, que es muy del fuerte. Hezbollah, Siria, a través del gobierno Damasco, chiita, claro. alawita, ¿verdad?, de Bashar al-Assad, y Yemen. Que ahí están en la lucha En la por lucha, reconquistar, pero Sanán donde- están así es, donde- cercano a Irán. Sí. Exactamente, y está entonces allí la milicia. Entonces hay dos grandes factores, el geopolítico y el geoeconómico en el tema petrolero en todo el mundo, pero especialmente en el Medio Oriente. Y esos dos factores geopolíticos y geoeconómicos están tumbando el precio del petróleo. Y se cree que el precio no se recupere en los próximos 2 o 3 años. Hay que prepararse entonces, en el caso de Venezuela y los países Bueno, productores. Bueno, Venezuela definitivamente está en los llamados halcones del OPEP, que busca recortar producción para que el precio suba, pero no hay manera de hacerlo porque depende de factores no coyunturales, sino de factores estructurales. Pero mira qué interesante, creer que va a haber un conflicto donde se va a atacar a Siria por el tema de las armas químicas o a Irán por el tema nuclear es muy fantástico con la nueva realidad geopolítica del mundo. Sobre todo que Rusia hoy defiende a Siria por la base naval de Tartuk. Claro que ahí los tiene la única Así base. es, porque es un socio comercial, pero además defiende a Siria como lo hace China, porque tanto China como Rusia tienen un gran enemigo, que es el Estado Islámico. Claro. El Estado Islámico ya penetró, Julio César, el Cáucaso Norte, donde está Chechenia, Sí, ya. Inguyestia, Cabalino-Balcaria, y eso es peligroso para Rusia, pero también el Estado Está en Islámico África, está en África, con Boko Haram y todo con esto, Boko Haram, pero también está en China, penetrando esa región separatista Jiangxi. que es Xinjiang, Claro. ¿verdad? Que es una región Temen los chinos esa túrquica, contaminación. que es el Turquestán Oriental, Sí, que sí, es un sí, pedazo de superior. China, ahí también está el Estado Islámico. Entonces, de alguna manera hay una gran alianza global donde está Estados Unidos, donde está China y donde está Rusia, mirando el gran enemigo, al nuevo gran enemigo que es el Estado Islámico, ya no Irán Ahora, tú y ya no has Siria. tocado mucho el tema de Irán, Arabia Saudita, que son los dos factores fundamentales del Medio Oriente, por supuesto Israel también, pero Turquía, ¿qué juega en todo esto? Turquía, bueno, indudablemente buscar hacer contrapeso indiscutiblemente a Irán, sin duda, pero recuerda que Turquía no es árabe. Claro. Entonces, Pero es musulmán y es un musulmán democrático, abierto. laico, entonces, bueno, es un juego Pero ahí están los estrechos de ahí del Bósforo y todo lo que cierto, significa el mar de Marmara y la vinculación con el mar y la Negro. salida de los Dardanelos. Sí, y Así Dardanelos, es correcto. O sea, es interesante porque se produce mucho petróleo también en esa zona que pasa por el... Y Rusia por el- quiere ir a los mares son, calientes. Son ¿no? 3 millones de barriles que salen por el Bósforo, razón por la cual tiene que controlar Rusia a Crimea Claro. para controlar la base naval de Sebastopol Claro, en que la Crimea, tenía ya antes. controlar el Mar Negro y buscar la salida hacia el Mediterráneo. Ahora, Muy interesante en este análisis, el panorama. en este análisis interesante con la geopolítica y la geoeconomía, ¿qué rol juega la variable religiosa en el Medio Oriente? Bueno, increíble. Yo creo que entonces teníamos una discusión, un debate donde participamos juntos. Por cierto, muy interesante. Estuvimos en el domingo con jóvenes universitarios y profesores y se habló mucho de toda esta temática, que además le interesa a las empresas y a los sectores de que hacen comercio mundial, de ver qué pasa en el mundo. Te llaman mucho, ¿no? Y un poco la visión de ese momento no es que la discusión no es energética y territorial, sino el conflicto religioso, Que existe. el conflicto étnico-religioso que se ha traducido en De estas toda la brutales historia, sí. y que se ha traducido en estas brutales guerras sectarias entre chiitas y sunitas Sí. que hoy impactan la realidad. Venezuela en este contexto. Venezuela Es importante saber qué hacer y qué recomendar. Venezuela es una economía petrolera. Venezuela depende en un 96% del petróleo y por lo tanto de cada 100 barriles, perdón, de cada 100 dólares que se contabilizan en la balanza de pago, 96 viene del ingreso petrolero. Por cada dólar que cae el precio del petróleo se mantiene bajo, Venezuela deja de recibir entre 600 y 650 millones de dólares. Es decir, que este año Venezuela está contabilizando la mitad de los ingresos del año pasado y el año que viene puede ser una cifra igual o menor. 7 años que hemos observado y apreciado que las cosas han estado duras y difíciles, el próximo año se pueden complicar más. El mundo árabe ha sabido prever esta situación y tienen grandes reservas, 600.000 millones tal vez Kuwait, 900.000 a lo mejor llegan a Arabia Es Saudita. enorme. Nosotros nada, ¿cómo hacer? Si en esta recuerdo situación? alguna cifra, Arabia Saudita, lo hemos discutido, tiene el SAMA, que es un fondo soberano más reserva, Claro. es 1,5 trillones de dólares de reserva, los Emiratos 1,1 y el resto de los países árabes del Golfo, tú lo decías, por medio de 500.000, Venezuela está por debajo en este momento de los 16.000 millones de dólares
electorales y tiene un cuadro muy complicado porque además es año electoral. Pensando en el 2016, creo que el Ejecutivo Nacional está obligado a avanzar rápidamente a un programa de estabilización macroeconómica para atenuar lo que es una realidad, dada por el ambiente externo, que es unos precios del petróleo que no van a reivindicar hacia el alza, que no van a subir los niveles como lo teníamos antes y por lo tanto el shock externo va a estar presente en los próximos 24 meses para Venezuela. Estamos obligados a hacer las cosas bien en materia de política económica interna y prepararnos internamente para enfrentar una amenaza externa que no podemos modificar. Y no has tocado el tema, la caída del precio del petróleo. Y no has tocado el tema del clima, del cambio climático, del calentamiento global, esa variable que es muy importante. Que entra a complicar también, y el Papa lo ha estado diciendo. La última encíclica. La última encíclica, el pecado ecológico. Entonces, los factores técnico-ambientales también están incidiendo no en el alza, sino en la caída del precio del petróleo por el tránsito en el mundo de motores diésel, de motores fósiles a motores descarbonizados, claro, es decir, híbridos eléctricos. Esa es otra variable que viene a complicar el precio del petróleo para Venezuela. Es muy complicado el panorama que tenemos desde el punto de vista de la variable externa, que es una variable de la cual por años ¿Cómo hemos hacer vivido. que estas cosas lleguen más, se discutan más en la escuela, en la universidad, en las empresas? Porque viviendo del petróleo tenemos que saber de petróleo. Por ejemplo, ahorita acaban de hacer una gran alianza Repsol con la Eni de Italia para un gran yacimiento inmenso de gas en Falcón. Hay 7.000 millones de inversión de dólares. Venezuela está en estas situaciones en las cuales puede salir adelante, pero llamando a todos a trabajar en común, ¿no te parece? Venezuela necesita invertir 100.000 millones de dólares solamente en la actividad petrolera, petroquímica y lo que es aguas abajo. Es importante recordar, Venezuela puede indudablemente avanzar hacia la diversificación del sector productivo y tiene que hacerlo, pero nunca dejará de ser una economía petrolera. ¿Dónde comunicarse contigo? Porque nos preguntan alguna relación de algunos centros que quieren trabajar el tema de las políticas del petróleo. ¿Dónde te pueden llamar? Bueno, mi teléfono, lo puedo decir, sí, claro. 0414-272-4752 y mi correo electrónico lbuniac@camelsr.com. Nuestra página web también está, lo pueden buscar. Sí, invitamos a Leonardo Buniac, porque el domingo pasado estuvimos con un grupo de profesores, de académicos, de estudiantes, y fue extraordinario, porque además no tenemos hoy un instrumento que tiene a su mano, que son la parte de los mapas, de la Global geografía, Map se llama. Que además con un dinamismo extraordinario, y es un tema que nos conviene, por eso hay que tener una educación hacia el petróleo mucho más profunda y mucho más científica también, ¿no? Entenderla mejor, es parte de la vida del venezolano, claro. Somos una economía petrolera. Bueno, vamos a un corte y venimos con más de Brújula Internacional, otras informaciones y otros análisis en profundidad. Ya regresamos.